Hoy, en Aragón Youth Podcast, nos hemos trasladado hasta Pozuelo de Aragón, un pueblecito cercano a Zaragoza y perteneciente a la comarca del Campo de Borja, tierra de grandes vinos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aragón Youth Podcast. Este podcast para el medio rural, impulsado por el Instituto Aragonés de la Juventud, donde vamos recorriendo localidades de nuestra geografía aragonesa. Hoy estamos en Pozuelo de Aragón y estoy acompañado de Javi, de Víctor y de Carolina. Buenas tardes. Buenas tardes. Antes que nada, agradeceros que hayáis querido participar en este proyecto, que tan buenos resultados nos está dando. Y como siempre, me gustaría comenzar preguntándoos que os presentéis un poquito para la gente que nos está viendo. Bueno, pues yo me llamo Javi, soy de Pozuelo de Aragón, vivo aquí, tengo 17 años y voy a estudiar bachiller. Y mi idea de trabajar sería, de estudiar sería una ingeniería agrónoma en la Universidad de Huesca. Mi nombre es Víctor, vivo aquí también en Pozuelo, tengo 19 años y voy a comenzar a estudiar un grado superior de mecatrónica industrial en Zaragoza. Vale, eso luego nos lo explicas mejor, ¿eh? Yo me llamo Carolina, vivo aquí desde siempre, tengo 18 años y me voy a ir también a Zaragoza a estudiar un grado superior de imagen para el diagnóstico y medicina nuclear. Bueno, cosas muy interesantes, ¿no? ¿Nos puedes repetir, Víctor, lo que era? Mecatrónica industrial. Mecatrónica industrial. Bien. Bueno, luego seguiremos un poco con ese tema. Lo primero que me gustaría preguntaros, vosotros tres vivís aquí en Pozuelo de Aragón, sois muy jóvenes, ¿no? 17, 19, 18, ¿no? Un poco sí. Las edades que habéis dicho. Me gustaría comenzar preguntándoos ¿qué tal se vive en Pozuelo de Aragón? Que me describieseis un poquito vuestro pueblo, habéis nacido aquí, ¿no? ¿Cuánto amáis a vuestro pueblo? Venga. Bueno, pues mucho, vivimos muy tranquilos aquí. La verdad que sí. Se vive muy bien. Carolina, dime. Se vive muy bien, muy tranquilo, más tranquilo que, no sé, por ejemplo en la ciudad pues hay más coches, tal, pero aquí vivimos tranquilos, nos conocemos todos. A la marcha. ¿A la marcha? A la marcha. ¿Eso lo destacaríais? El hecho de la tranquilidad, Sí. de conoceros todos, ¿qué implica eso? Es decir, ¿qué ventajas tiene eso? Alguien de una ciudad, imagínate, cuando esto se cuelgue en el canal de YouTube, ¿no?, del Gobierno de Aragón, que un adolescente como vosotros ya estáis un poquito ya saliendo de la adolescencia, ¿no? Pero alguien que lo vea en su casa y diga, bueno, ¿y qué ventajas tiene vivir en un pueblo? Porque aquí creo que sois 200 habitantes censados, me parece. Sí, algo más. Sí, 200 y pico. 200 y pico, 80, perdón. ¿Qué le diríais a ese joven que igual lo ve en su habitación, en su casa? Bueno, pues principalmente que aquí no tiene ni para tener conflicto ni con nadie. No hay, La paz, la tranquilidad, lo que tenemos por aquí, en los pueblos. ¿Y eso os gusta? Sí, a mí me encanta la tranquilidad. ¿Y qué ventajas tiene para la vida de una persona? El hecho de salir a la calle, conocer a alguien, el hecho de la tranquilidad que estáis diciendo. ¿Qué ventajas creéis que tiene con un chaval joven que viva en una gran ciudad como pueda ser Zaragoza? La confianza con la gente. Sí, las personas tienen menos estrés que en las ciudades, por ejemplo. A la hora de estudiar, si te agobias mucho, puedes ir a dar una vuelta por un camino o con cualquier persona que veas te puedes parar a hablar y te relajas un poco. Eso está bien, ¿no? Salir a la calle y conocer a la gente para cualquier problema, para cualquier historia que te puede surgir también. La cercanía, ¿no?, entre las personas. Sí. ¿Qué es lo que más os gusta de vuestro pueblo? Bueno, por cierto, quiero decir que Pozuelo de Aragón está como a 45-50 minutos de Zaragoza, que estáis muy cerquita de una gran ciudad, ¿no? Y también tenéis pueblos más grandes alrededor. Por ejemplo, Javi, ¿tú dónde estudias? ¿Dónde vas? ¿Dónde estudias? En Borja. En Borja. ¿Cuánto está Borja de aquí? 10 minutos en coche. 10 minutos en coche. Buen vino en Borja. Y aquí también. Aquí también. Ah, sí, aquí también. Cuéntame eso. A ver, cuéntame. Tenemos la cooperativa Santa Ana, donde realizan los vinos pertenecientes a Borsao, de Borja, y pues también venden aquí al público. Ah,
Luego me dices dónde está, ¿vale? Vale. Para, por acercarme. A mí el vino que más me gusta es el de Borja, ¿eh? Sí, sí. O sea, el del campo de Borja. A la salida del pueblo. Sí, a la salida del pueblo, Sí. pero tú ya Hombre. sabes que no puedes beber vino, Ya. que eres menor. ¿No? ¿Qué es lo que más os gusta de Pozuelo de Aragón? O sea, sí, cuando imagínate que vais a la ciudad, ¿qué es lo que más te gusta de tu pueblo? Algo que os guste, aparte de lo que habéis dicho, la tranquilidad, la cercanía. La gente que es amable. Sí. ¿Por qué, Javi? ¿Por qué es amable la gente de Porque Pozuelo? lo raro es que vayas por la calle y si saludas a alguien que no te salude, es lo raro. ¿Sí? Y te paras a hablar con la gente. Sí, no importa la edad que tenga la otra persona, que siempre hablas. Siempre te preguntarán algo, te sacarán conversación. Ujú. O sea, siempre hay algo que contar. Sí, Sí, siempre hay algo que charrar. ¿Aquí se dice Sí. charrar también? sí. Sí. Sí, ¿no? Sí. Ya que estamos contando bondades, lo podemos mezclar un poquito con aquellas cosas que a lo mejor no estén tan bien, ¿no? Todos conocemos un poco el efecto de la despoblación que está habiendo en el mundo rural, ¿no? Los perjuicios que eso tiene a la hora de los servicios en un municipio. Vosotros es verdad que estáis en una situación geográfica, yo creo que muy privilegiada, ¿no? Comparado Sí. con otros pueblos donde hemos estado. Tenéis Zaragoza cerquita, Borja también es grande, ¿no? Pero ¿qué echáis de menos? Es decir, podemos contar las bondades, que podemos seguir luego, pero también me imagino que habrá cosas que a lo mejor no os gusten tanto, no lo sé. Más ocio, más servicios médicos, transporte, no lo sé. Venga, contadme, Carolina. Yo creo que los servicios, sobre todo médico, Ujú. porque aquí no tenemos toda la semana médico. Viene 3 días a la semana o así. 3 días a la semana y un Sí, médico. porque se tiene que intercalar con otros pueblos, es el mismo. Que están aquí al lado los pueblos, pero no puede estar. Ujú. Entonces, pues un poco la accesibilidad, alguna cosa así, pues lo que decías, buses o algo también, Ujú. aquí no suelen pasar. Ujú. ¿Autobuses, pues, tenéis o no? O sea, ¿tenéis transporte? Sí, pasa autobús a Zaragoza. Tal. ¿Qué frecuencia tiene? Eso ya no Por la sé. mañana temprano Por la mañana temprano. y luego la vuelta por la tarde. Será de los que sale desde aquí temprano y volverá a las 3, 4 Más por ahí. tarde, A las por la tarde. 7, 6. Ah, vale, 7, 6, las 7 de la tarde. Vale, ¿creéis que haría falta? Es decir, os pregunto, ¿qué hace falta para que en los pueblos pequeños pueda atraer población de fuera? Yo me imagino que Pozuelo de Aragón hace 25 años igual tenía el doble de población, no lo sé, me Sí. imagino que sí, ¿no? Igual hablando con vuestros padres, abuelos, os lo podrían contar. Sí. ¿Qué tiene que hacer el medio rural para atraer a población nueva? Para que alguien, una familia, diga, me voy a Pozuelo, me voy a algún pueblo de por aquí cerca. ¿Qué creéis que haría falta? No sé, a ver, en otros pueblos principalmente atrae por lo bonito que sea el pueblo. Hay mucha gente que va o no se queda a vivir, pero sí que se compra una casa para ir a verano, en verano, por ejemplo. Va, bueno, podría ser, ¿no? Vivienda a lo mejor, que la vivienda estuviese más barata. Y para gente que viniese a vivir y a trabajar aquí. No sé, como Pues puestos de trabajo, porque sin trabajo la gente no podría vivir. puestos de trabajo. Vale. Y servicios. Puestos de trabajo y mejores servicios, ¿no? ¿Y vosotros creéis que la vida tranquila le puede gustar a todo el mundo? Es decir, no, porque que se conozca a No. todo el mundo es bueno, a No. veces tampoco es bueno. No, a ver, hay Contadme un gente- poquito eso, venga, que yo tengo pueblo y sé que a veces dices, hostia, perdón. Falta. Todo el mundo se ha enterado de lo que hemos hecho esa noche de fiestas. Sí, sí. Pero Hay eso- gente para todo también. Entonces, sí. Ese es un problema, es lo de conocernos todos, es muy bueno y nos gusta a todos. Sí. Pero sí que es verdad que, pues, yo qué sé, ocurre algo, lo que decías, de fiesta, y al día siguiente lo sabe todo el mundo. Ya sea bueno o malo, lo sabe todo el mundo. Ujú. Entonces, ¿Esa presión vosotros creéis que existe a veces? No, porque sabes lo que hay. Sabes Sí, lo que o está sea- hacer bien y si haces algo mal, claro, sabes lo has que lo van a preparado. saber. Lo sabe todo el mundo cuando se hace algo mal. Sí. Pero a pesar de todo, se siguen haciendo cosas mal. Sí, A Sí, es veces. que ya te acostumbras. sí. Al fin y al cabo. No quiero que me contéis lo que habéis hecho mal, ¿eh? Pero Nada. bueno, eso está ahí, ¿no? El hecho, el hijo de la... Por cierto, os voy a preguntar, ¿vosotros tenéis mote o casa aquí en el pueblo? Yo, por ejemplo, en mi pueblo, en Alcubierre, soy el hijo del Susano, por mi bisabuela. Javi es de casa tal o eres el... el nieto de Mariano y la Pili. Sí. Sí. Ajá. Más por los nietos Por que los por... ¿Tú, Sí. Víctor? Yo soy el nieto de Pepe. Vale, el Ah. nieto de Pepe. ¿Y tú, Sí, Carolina? yo como mucho Pedraza, me dicen pues por el apellido de mi Ajá. abuela, pero Ajá. tampoco mucho más.
Vale. Lo que estáis estudiando, ahora me quiero centrar en Javi, lo que estás estudiando es con visos a que lo puedas ejercer aquí en tu pueblo, ingeniería agrónoma. También. ¿Eh? También, todos tenemos campos. Yo, por ejemplo, pues, yo que sé, vamos al campo desde pequeños, que es lo que amamos. Y pues, a mí me gustaría no vivir del campo porque es complicado. Vivir del campo es complicado, pero llevar un trabajo y a la vez poder llevar también mis campos. O sea, que sí que estás estudiando para poder seguir aquí. Sí, O para poder seguir viviendo aquí en A mí me el gustaría pueblo. vivir aquí. ¿A ti te gustaría vivir aquí? Ya no sé si en Pozuelo, pero en la zona. O sea, no En me la gustaría zona. irme a vivir a... Porque tus padres, se puede preguntar, ¿tu padre es agricultor o...? Mi madre es de familia agricultora y mi padre es de un pueblo de al lado de Moncayo, Alcalá de Moncayo, que también tiene campos también ahí. O sea, pero tu padre se dedica a la No, agricultura. no sé, Vale. bueno, su familia de mi padre tenía una harinera, pero eso ya. Pero la agricultura ahí en Alcalá no. O sea, tú te ves con la intención de aquí o en la zona, pero cerca del campo, de la tierra, que es Sí, lo que sí, te gusta, yo ¿no? yo no me veo en Zaragoza ni en otro lado. O sea, tú te ves aquí. No, pero eso está muy bien. Hay mucha gente joven que nos lo dice en los podcasts, ¿eh? Sí. O sea, ya independientemente de... Ahora os lo pregunto a vosotros, ¿no? Independientemente de la orientación profesional que uno tome, luego es una pregunta que hago al final, aunque ahora podamos hablar de esto un poquito, ¿no? Pero el hecho de la mayoría de gente joven se ve aquí en un futuro o quieren seguir cerca de su territorio. Por ejemplo, Víctor, ¿nos puedes explicar un poco lo que vas a empezar a estudiar? Un poquito por qué sí. y qué futuro le ves, si le ves relacionado aquí o dónde, no sé. Pues yo voy a estudiar un grado superior de mecatrónica industrial, que eso sería para trabajar pues, en empresas así, para arreglar máquinas así de mecánica y con parte electrónica. Y bueno, me gustaría también vivir aquí en el pueblo, aunque no sé si será posible dependiendo de dónde trabaje. O sea, pero con tu trabajo, con lo que vas a estudiar, ¿puede haber opciones de futuro de que puedas trabajar cerquita de aquí? Sí, por la o arreglando zona- máquinas industriales que sé que están dedicadas a la agricultura o alguna empresa, alguna industria. Por la zona, si hay alguna empresa sí que se podría, Ujú. y si no, pues por Zaragoza o por algún pueblo lo más cerca posible de aquí. Lo más cerca posible de aquí. Carolina, A mí vivir... radiodiagnóstico, ¿no? ¿Has dicho? Más o menos. Imagen para el diagnóstico y medicina nuclear. Ajá. A ver, yo lo tengo más complicado lo de vivir aquí porque es más para un hospital. Para trabajar, sería un trabajo de un hospital. Podría vivir y estar todos los días yendo y viniendo, pero tampoco me gustaría irme muy lejos de aquí, la verdad. O sea, me gustaría, como decía Javi, por la zona, porque yo soy muy casera y me gusta mucho estar en casa, o sea, estar en el pueblo. Entonces yo vivir por la zona, tranquilita. ¿Os veis viviendo en una ciudad o no? Vosotros ahora vais a empezar a vivir en Zaragoza. Ya habéis estado, me imagino, obviamente, ya la Sí. conocéis. Sí. ¿Habéis pasado alguna temporada allí por estudios o algo o no? ¿O No, ¿estáis nerviosos? Porque además creo que empezáis mañana, ¿no? ¿Os vais mañana? sí, así es. Se van mañana. Si queréis podemos sacar la canción del final del verano, ya llegó o algo, ¿no? Cuando llegue este momento se lo diremos al que edita los vídeos. Un saludo desde aquí. ¿Cómo estáis? ¿Cómo lleváis eso? ¿Estáis nerviosos? Un poco... Sí, hombre, sí, un poco sí, porque salimos de estar acostumbrados aquí todos en el pueblo con los amigos y es otra etapa nueva que comenzamos. Y pues eso, con nervios y a la vez con ganas de comenzar. Sí, ¿no? Vais a conocer también mucha gente, Sí, también. vais a ver muchos coches, vais a oler a la contaminación que hay en Zaragoza, ¿no? Pero bueno, es un cambio de vida, ¿no? Sí, totalmente. ¿Vendréis todos los fines de semana por aquí? Sí. ¿Qué es lo que más, Yo tengo ese no miedo. miedo, sino qué es lo que más teméis a lo mejor de estar allí? No lo sé. De dudas, preocupaciones. Yo creo que más imaginaciones? el estar lejos más de, pues, de tus padres, de tus amigos de toda la vida, que haces nuevos, pero estar lejos de los de siempre, por decirlo así. Aunque vengamos cada fin de semana, es toda la semana Sí. estar en la ciudad. A ver, también vivir allí, ¿no? Porque es más complicado todo, pero Sí. Bueno, va a ser una aventura interesante, ¿no? sí. Sí. Vais a crecer, a conocer gente, os iba a preguntar, Javi, estás en Borja, ¿no? Estudiando el bachillerato. Sí. Lo que habéis elegido, es decir, os pregunto, ¿vivir en un pueblo, lo que habéis elegido para estudiar, os ha condicionado vivir en un pueblo o no? No sé si me explico. Una persona de ciudad puede decir, pues voy a estudiar, no sé si me explico lo que quiero preguntar.
si ya lo que habéis elegido para estudiar ya lo veíais, en este caso Javi a lo mejor sí, con visos de futuro de seguir en la zona. Sí, también. Hombre, aparte de ingeniería agrónoma, también me pensaba estudiar un grado superior de molinos. En molinos, pues aquí hay muchísimos. Y aquí trabajar perfecto. O sea que sí que el territorio tiene que ver con aquello que uno quiere estudiar, a lo mejor. Sí, Bueno, en parte diríamos que sí. Por ejemplo, tú, Víctor, con el tema de las máquinas, también un poco pensando que es algo que puedes utilizar en tu zona o no, o era ya algo más general, no lo sé. También por los gustos. Me gustaba pues lo que es la mecánica y demás, y pues por lo que me gustaba. Claro, en tu caso, Carolina, es más complicado. Sí, es que a mí siempre me ha gustado todo de la salud, enfermería, medicina. Entonces yo siempre desde pequeñita he tirado por ese lado. Te lo digo también porque nosotros nos hemos encontrado casos de gente que ha estudiado enfermería, por ejemplo, que estaba estudiando enfermería, con visos de poder ir al centro de salud de su municipio, ¿vale? Hemos hablado un poco de lo que es la vida aquí, ¿no? De la tranquilidad. A mí me gustaría preguntaros si creéis que todo niño debería pasar un verano en un pueblo. Bueno, eso es ¿No? Todo, lo digo por el hecho de las bicicletas, de la falta de horarios. ¿Creéis que es bueno para el desarrollo Sí. de una persona Yo creo que que sí. un verano por lo menos lo pase en el pueblo? No tiene nada que ver un verano en la ciudad que un ¿Por verano qué no en tiene el nada pueblo. que ver? Totalmente diferente. Venga, Víctor, ¿por qué? Pues lo que hemos hablado antes, la cercanía con todas las personas, la tranquilidad, la felicidad de los niños en el pueblo, la libertad, más que nada. Yo creo que la independencia también. Aquí Vale, echa- pero habéis dicho dos cosas muy interesantes, libertad e independencia. ¿Vale? Javi, perdón. aquí echas a los chicos, los echas por ahí, los sueltas en la calle Y ya está, ¿no? ya volverán. Y con la bicicleta ya vendrán a comer o ya vendrán por la noche. Lo más ¿Piscina, claro, sí. ¿Piscina tenéis aquí? Sí. Claro. ¿No? El hecho de salir por la mañana y decir, oye, ya vendré. ¿No? Ven por la mañana, por la tarde y por la noche. ¿Creéis que eso es bueno luego para el desarrollo personal de una persona? Ver las cosas de otra manera. Sí, Sí. con menos. No sé, aquí es que aquí ves las cosas con poco miedo. Igual en Zaragoza sales a la calle y te pueden atracar, pero aquí. Sí, pero el hecho de vivir las cosas con otra serenidad, que igual en la ciudad, un niño que se ha criado en la ciudad, ten cuidado con los coches, ten cuidado no sé qué, no hables con extraños, ¿no? Eso sí que influye a la hora de luego de crecer como persona, de tener una opinión de las cosas, de cómo sientes lo que vives, no sé. Siempre aquí extraños pocos. Y aquí lo mucho que te pueden decir de pequeño es que te has cuidado con la esquina, no vaya a pasar algún coche. Sí, ¿no? Sí, la carretera. Sí, porque tampoco coches así por el medio del pueblo, tampoco ves tantos, pero... Os lo pregunto también, por ejemplo, me gustaría sacar un poco el tema de los móviles, de las redes sociales. Vosotros estáis en una edad que según los estudios sois los que más utilizáis las redes sociales, ¿no? Los móviles. Según el último estudio creo que era del Ministerio de Sanidad, creo que eran 4 horas y media cada adolescente entre 14 o entre los 12 y los 20 años en España, 4 horas y media diarias con el móvil en la mano. Eso solamente con el móvil, no estamos hablando de pantallas en general. Luego igual habría que sumar el tema de la Play, el tema del ordenador, pero sobre todo el móvil, ¿no? Esa herramienta que ya se ha convertido en algo nuestro que parece que no podemos vivir sin, ¿no? ¿Vosotros tenéis redes sociales? Sí. Instagram, TikTok, me imagino, gente Sí. joven, ¿no? Me gustaría un poco que me comentarais cómo es vuestra relación con las redes sociales, si es mucho o poco. Y una pregunta que suelo hacer es el hecho de si creéis que el hecho de haberos criado en un medio rural os crea menos adicción a las redes sociales por la cercanía de las personas o no. Un poco que lo reflexionemos. Javi, ¿cuántas Sí, horas? yo creo que no es tanto por la cercanía de las personas. No sé, aquí. Si tú que decías ahora, si traes a un chico un verano en el pueblo con el móvil, es que no le va a dar tiempo de estar. Nosotros Pero eso salimos sí. por la tarde, vamos a casa a cenar y ya estamos otra vez por ahí. No. Por el móvil poco. ¿Crees que eso ayuda, el hecho de criarte en un pueblo, a utilizar menos el móvil? Sí. Venga, Sí. ¿qué decimos? Sí, yo creo que sí. Sí, aquí siempre hay algo que hacer, por decirlo así. Te Vale. aburres, pues te sales a dar una vuelta por un camino o al parque o cualquier cosa. Entonces no tienes tanta necesidad de usar el móvil, de usar las redes sociales. Bueno, pero eso está muy bien, Sí. Sí. ¿no? O sea, yo, por ejemplo, conozco adolescentes en Zaragoza, yo doy clase en institutos, que te cuentan que igual se pegan 8 o 9 horas los fines de semana con el teléfono. Claro, yo creo que en el medio rural
eso es más complicado que pase, ¿no? Porque a lo mejor puedes quedar con un amigo en la plaza, es decir, no tienes que coger el autobús para ir, no tienes que... ¿Me explico lo que quiero decir? Que eso habría que ponerlo en valor, ¿no? Sí. El hecho de la tranquilidad que habéis dicho antes, de conocer a la gente. Y os iba a preguntar, bueno, Víctor, ¿tú cuántas horas crees que pasas delante del móvil? Más o menos. No lo sé. A ver, para verano, menos. Menos, Se ¿eh? nota mucho la diferencia de estar siempre por ahí con los amigos o en la peña. Y entonces, cuando estás con buena compañía, no tocas tanto el móvil que si estuviera en casa encerrado, aburrido. Y no sé, no te sabría decir una cifra, depende del día. Pero no es mucho, ¿no tenéis la sensación de que sea mucho tiempo delante de Carolina? No, es que es lo que dice Víctor. Ahora, sobre todo para verano, no utilizas pues ni Classroom, ni no sé qué para el instituto, y estás con amigos que estáis hablando todo el rato. Es que se te pasa el tiempo y no has cogido el móvil para nada. ¿Qué importancia creéis que tienen las redes sociales en el tema de la salud mental? Este tema que ahora se está visibilizando más y yo creo que es importante, sobre todo en la gente joven, ¿no? Problemas de aislamiento, de soledad, ¿qué relación creéis que tiene? ¿Qué importancia? ¿Cómo afectan las redes sociales a la salud mental de la gente joven? Pues afectan demasiado. Porque ¿Y por qué? al fin y al cabo la gente se compara con otra gente que pues, o tiene muchos seguidores o tiene una vida muy perfecta y pues intentan asemejarse a ellos y como ven que no pueden pues se deprimen y al fin y al cabo pues no es bueno para ellos. No es bueno, ¿no? El hecho de comparar, de a lo mejor mirar la pantalla, ¿no? Y ver a tu alrededor y decir, "Jo, pues mira qué casoplón tiene, o mira qué cochazo tiene, ¿no? O mira qué vida lleva, ¿no? Javi y Carolina, ¿cómo veis este tema? ¿Creéis que va mejor o va peor? No sé. Va peor, la gente se cree mucho y cada uno tiene pues lo que tiene. Bueno, es lo que pueda conseguir cada uno, claro. O sea, ¿tú crees que va peor? El hecho de las redes sociales con la relación con la salud mental entre la gente joven. Sí, cada vez está... O sea, la salud mental cada vez va peor, por decirlo así, en ese sentido de las redes sociales, por lo que decía Víctor, porque al fin y al cabo te acabas comparando por otra gente que tiene vidas perfectas. ¿Y el tema de la soledad, cómo lo veis? El tema de que las redes sociales te pueden llegar a aislar. Es decir, en vez de quedar con tus colegas, te quedas en casa, o chavales que están en un parque y están todos con el móvil sin hablar entre ellos. Bueno, yo, por ejemplo, nosotros salimos a la peña, nosotros hacemos peñas en bodegas, y nosotros salimos por ahí y con el móvil no podemos estar. O sea, estamos mirando, es que con el móvil no hay cobertura. No hay cobertura aquí. En nuestra peña, las en nuestra peña bodegas. que es una bodega Bajo tierra. subterránea, Ajá, no hay claro. cobertura. Bueno, pues eso sería una buena idea, ¿no? Claro. Hacer que la gente joven quede en sitios donde no hay cobertura. Sí, pero eso en y se Zaragoza- tienen que mirar a los ojos, ¿no? Eso en Zaragoza mal, ¿eh? Es en Zaragoza, no. No, Zaragoza, está mal. más complicado. No, en Zaragoza mal. Oye, por cierto, ahora que dices de cobertura, ¿habría que reivindicar mejor cobertura por aquí o no? Aquí no. ¿Aquí bien? Aquí tenemos buena Sí, cobertura. porque en Sí, otros sitios por nos ahora. dicen que... Sí, pero Sí, aquí bien. Llega bien. Ajá, vale. ¿Y qué otros peligros creéis que tiene el móvil? El tema de las fake news, de mensajes a veces que leemos o que escuchamos que decimos, pero esto es verdad, esto es mentira. Y algunas mentiras que se clavan. Pero... ¿Creéis que eso es bueno para la gente joven o no? Las fake news, por ejemplo, si hablamos de fake news, ¿no? Mentiras. Para nadie, no es bueno para ¿No? nadie. ¿Creéis que puede afectar un poco a la convivencia también, a cómo miramos a la gente, a cómo... cómo pensamos sobre la gente. Sí, a la forma de Sí. pensar. Sí, ¿no? ¿Y eso cómo se podría evitar a lo mejor? Es que eso sí Eso es muy inevitable, difícil. pienso yo. Podemos llegar o intentar pensar, ¿cómo podemos evitar que un chaval con 16 años en su habitación vea un mensaje que a lo mejor incita a... ¿Cómo podemos...? Ya sabéis que hay países que están intentando que los menores no puedan acceder, por ejemplo, a páginas pornográficas, por ejemplo, o que no puedan acceder a determinados mensajes, ¿no? Eso podría ser una solución. Sí. 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 Pero bueno, será complicada la solución esa. ¿Eh? Que será complicada la solución. Sí, ¿no? Ujú. Hemos hablado un poco de las redes sociales, de la salud mental. A mí me gustaría volver un poquito al tema del mundo rural, en este caso de aquí en Pozuelo, ¿vale? Algo que está pasando a nivel nacional, sobre todo en las grandes ciudades, pero yo creo que por lo que nos van diciendo en otros podcasts también en pueblos, que es el tema de la vivienda, ¿no? El tema de que si la gente joven se quiere quedar a vivir, ¿no? ¿Cómo está el tema de la vivienda aquí? Es decir, hay, no sé, siendo el pueblo más pequeño, pisos, o si alguien se quiere venir aquí a vivir, se tiene que hacer una casa, o cómo está ese tema, que me comentaréis un poquito.
Pues a ver, en los pueblos suele haber casas abandonadas o con el dueño ya que está lejos, en otra ciudad, por ejemplo. Y pues para hacer una casa ahí tenía que hacer una reforma muy grande. Y a veces pues sale más caro la reforma que hacer una casa nueva, dependiendo de la zona también. O sea, hay vivienda, por ejemplo. Si viene una pareja joven que quiere criar acá a sus hijos, ¿qué tendría que hacer para vivir aquí? Casas hay. El intento no sé si estaba haciendo algo de comprar casas para venderlas más baratas o no me acuerdo. Además de precio tampoco son excesivamente caras. O yo qué sé, yo por ejemplo en mi otro pueblo, pues una casa heredada de mi abuela, pues poco a poco me la estoy arreglando pues para el año que viene ya para fiestas de agosto, ya se puede subir aquí todo el mundo ahí. ¿Sí? ¿Ves? Ajá. Si te arreglas una casa. Claro, pero no todo el mundo, a lo mejor lo que has dicho tú del ayuntamiento está bien, ¿no? El hecho de igual de Sí. comprar casas más antiguas, rehabilitarlas, ¿no? Me imagino, Sí. para ponerlas a la venta, ¿no? Para que también es una manera de captar población, ¿no? En los pueblos. Sí, claro, para gente que tenga puesto de trabajo aquí cerca y se quiere venir a vivir con su familia aquí. Eso es lo que quiero decir. Sí, sí. O sea, la problemática de la vivienda, ¿creéis que también llega al mundo rural o no? Es decir, Sí, pero afecta menos que Sí. en las Menos. ciudades. Vale. Con las ciudades la gente de los pueblos mismamente va a las ciudades a estudiar si necesitarán más viviendas, claro. Claro. Que ahí sí que es. Imaginaros, por ejemplo, que viene un constructor y dice, oye, suelo público. Voy a hacer un edificio de 2 pisos por planta, 4 plantas, 8 pisos. Ahí sí que a lo mejor habría un motivo para que alguien dijera, oye, pues estoy a 45 minutos de Zaragoza y en vez del piso gastarme 200.000 euros, me va a costar 100.000 euros. ¿No? Ahí sí que sería una manera, ¿no? de atraer Sí. gente a los pueblos. Dicho todo esto, ¿cuántas fiestas tenéis aquí? Vamos a hablar de... ¿Cuántas fiestas tenéis aquí? Venga. Otro de los buenos puntos del pueblo, las Sí, fiestas. ¿no? Las fiestas de los pueblos, ¿no? Sí. Venga. También es una buena manera de atraer a la gente. ¿Cuántas fiestas tenéis aquí? 3. 3. Ajá. Para verano, Santana, para enero, San Antón y para abril, San Jorge. San Jorge. ¿Y cómo se viven las fiestas aquí? ¿Cuántas peñas hay aquí? Unas 15, 15 o así. 15 peñas. 15 peñas, está bien, ¿eh? 15 peñas. O sea, prácticamente todo el pueblo pertenece a una peña. Sí. Sí. ¿Vuestra peña cómo se llama? ¿Son los 3 de la misma peña? No. 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 Nosotros somos de una y ella es de otro. Vale, no ¿tu peña se llama? La mafia. La mafia. Bueno, está bien, la mafia. ¿La vuestra? La nuestra es Rastrojo. Rastrojo. Sí. ¿Los nombres tienen algún origen o es por Pues nosotros No. por el campo. Sí, el también. campo, no? Rastrojo. Nosotros no, nosotros por un Vale. nombre. ¿Cuántos sois en cada peña? Perdón. Nosotros 8. 8. Sí, nosotros también. 4 chicas y 4 chicos. 4 chicas y 4 chicos. Vale. ¿Y podéis contar algo de las fiestas? Pues el ayuntamiento muy bien, la comisión hace muchos actos por la noche y fiestas. Pues en enero son... O sea, en enero, fin de semana, depende cómo caigan. Ajá. Coge, pues, depende cómo caiga el día del santo. Y luego en julio, pues suelen ser 5 días. Sí. Algo Y así. San Jorge, pues San un fin de Jorge, semana. San Jorge un fin de semana. Un fin de semana, ¿no? Bueno, como Vega Sí, también. como que... Ajá. ¿Y ha habido alguna vez que os ha pillado las fiestas fuera del pueblo o no? No. No, fuera. ¿No? ¿Siempre las habéis vivido? Tenemos que estar aquí. Hay Tenéis- Si te vas del pueblo en fiestas, mal. Claro, O sea, siempre querréis estar en las Sí, fiestas. ¿no? siempre. Es lo Eso- mejor de los pueblos, las fiestas. De lo mejor. Sí. Claro. Sí, sí. Hay muchas cosas, pero ¿Sí? son Hombre, yo que sí. La semana más grande del año es la de Claro. Santana en julio. Sí. La semana que viene aquí todo el mundo. ¿Cuánta gente hay en fiestas en julio, por ejemplo? Si, por ejemplo, antes hemos comentado que en Sábados igual había 200 y pico, ¿no? Esa semana de julio, ¿cuánta gente puede haber aquí en Pozo? Unas 400 Sí, tranquilamente. puede haber el doble 400. fácilmente. Sí. Viene gente de otros pueblos de la comarca, Ujú. de buen ambiente. Gente de Zaragoza, bueno, que vive en Zaragoza y tiene familia aquí, y viene, se llena. Familiares de aquí, de gente. Sí. Vosotros ya sabéis que ahora que vais a empezar a estudiar en Zaragoza, seguramente igual en las fiestas de julio del año que viene, igual hay algún amigo ya que habéis hecho que diga, oye, yo quiero ir a las fiestas de tu pueblo, ¿no? Hombre, por la noche aquí viene un montón de gente de pueblos Sí. de alrededor. Por eso. Bueno, pues hemos hablado de las fiestas y ahora para ir terminando, estamos terminando, oh, qué pena, me gustaría hacer una pregunta que siempre hago. Y es el hecho, la hemos comentado un poquito al principio, pero es el hecho de dónde os veis dentro de 10 años. ¿Sí? Vosotros en este caso sois más jóvenes, venga, vamos a poner 15 años.
¿Dónde os veis dentro de 15 años? ¿Y cómo os veis? ¿Vale? Venga, vamos a empezar esta vez por Carolina. Carolina. Yo espero que trabajando en un hospital. Ujú. No sé si viviendo en Zaragoza o por un lugar cercano aquí, más de un pueblo más grande, pero trabajando con una familia, no sé, imagino. Ujú. Y espero eso, espero que trabajando al menos. Ajá. ¿Y con familia? O sea, ¿te ves? Sí. ¿Sí? ¿Y cerquita de aquí? Sí. Ajá, muy bien. Víctor. Pues yo también espero que cerca de aquí, de mi localidad, trabajando, siendo feliz en el trabajo y en el pueblo, también con familia, ¿Te ves con familia también? sí. Y eso, buscando la tranquilidad y la felicidad. Muy bien. Javi. Pues parecido con lo que te he dicho antes. Vivir cerca de aquí, con una familia, yo quiero que mis hijos vivan pues, en un ambiente como el que me he criado yo. Por ejemplo, pues, en la escuela con todos los chicos que van bien, contentos, como yo. Yo me he criado feliz. Y luego pues, con los amigos de toda la vida. Oh, pero fíjate, eso está muy bien y me gustaría apostillar algo. El hecho, claro, vosotros que también habéis dicho lo de la familia, ¿os gustaría que vuestros hijos se criasen Sí. en un entorno así? Sí. Sí, por supuesto. ¿Eso ya conlleva que vuestra pareja sea de un entorno parecido? Es una pregunta, claro, ¿no? Decir, ostras, si conozco a alguien de Zaragoza, pero no le gusta la vida en el pueblo. Pues Le tendrá que gustar. Tú, Víctor, que claro. un poco por obligación, pero no sé. Yo soy de aquí, tengo pueblo, pues mis hijos también van a venir aquí. Siempre que podamos. Me gustaría veros, igual venimos dentro de 10, 15 años, a preguntároslo, a ver dónde... Pero bueno, está bien, o sea, a mí me parece muy bonito el hecho de que tirarse en un pueblo y decir, "No, es que quiero que mis hijos se críen aquí también. Sí. A mí me ha venido bien, quiero que mis hijos lo conozcan, ¿no? Y quiero que se críen en un entorno donde me he criado yo. Así es. Bueno, chicos, pues muchas gracias. ¿Qué tal la experiencia? Bien. 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 Muy Bien, ¿no? Se pasa rápido, está Sí. bien, sí. Pues muchas gracias por haber querido participar en este proyecto. A ti. Un placer. A ti. Gracias. Y hasta aquí un nuevo episodio de Aragón Youth Podcast y os esperamos en el siguiente. Adiós.